Buenos días amigos y amigas, buenos días de Dios y María Santísima. Hoy es sábado de la sexta semana del tiempo ordinario. Y después de haber leído en el libro del Génesis los primeros 11 capítulos en los que se nos narra la creación y los primeros momentos de la historia humana desde la clave de la fe, no olvidemos nunca que el libro del Génesis es un relato desde el comienzo de la creación en clave de fe o desde la clave de la fe. Y por eso precisamente la liturgia hoy nos coloca en la primera lectura un texto de los Hebreos sobre la fe. Nos dice el texto de los Hebreos que la fe es algo muy profundo. Y nos pone ejemplo, garantía de lo que no se ve y seguridad de lo que esperamos. La fe a veces nos volvemos locos tratando de decir, de filosofar, de teologizar y le buscamos los pies que no tiene el gato para definir la fe. Y sin embargo, fijaos qué sencillez, porque para Pablo, la fe es un encuentro con el Señor. Para la carta a los Hebreos, es ante ese encuentro, yo me fío de lo que el Señor me dice. Yo me fío y espero aquello que Él me ha prometido, aunque no lo vea. Pero me fío del Señor. Luego Santiago nos dirá, demuéstrame tu fe sin obra, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, esa dimensión moral y social ineludible en la fe. Lógicamente, la fe tiene una parte de espiritualidad, porque es encuentro con el Señor, es trato íntimo con el Señor. Tiene una parte de intelectual, es decir, yo creo en esto que el Señor me ha prometido y me ha dicho. Y lógicamente tiene una dimensión moral, porque la fe me hace, desde el encuentro con el Señor y el fiarme de Él, yo me entrego a los demás, como hizo Jesucristo, como hizo el Señor. Y por eso Jesús en el Evangelio se transfigura. Después de haberle dicho a los discípulos, oye, que a mí me tienen que coger, morir a palos, crucificarme y luego resucitar, y el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga y que esté dispuesto a pasar por donde yo tengo que pasar. Jesús coge ahora a sus discípulos después del disgusto, porque si Pedro creía que el ser el Mesías Jesús era una cosa triunfal, maravillosa, estupenda, y aquí esto va, y Jesús le echa la sal y le dice, pues no, mira, por ahí no va el camino, que el camino del Mesías es el de la cruz. Les enseña el final del camino, la transfiguración. Se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, los sube a una montaña y allí se transfigura. Y Jesús le muestra cuál es el final de nuestra historia, que no es la muerte, que es la resurrección y la vida eterna. Por eso Pedro dirá, Señor, qué bien se está aquí. Qué bien se está aquí, vamos a quedarnos. Pero Jesús dice, no, habéis visto esto, ¿no? No podemos llegar sin pasar por el Calvario. No podemos subir al monte Tabor de la resurrección si no es desde el sufrimiento, la cruz, la muerte, para llegar a la gloria de la resurrección. A veces también a nosotros nos pasa lo mismo, que queremos llegar a la resurrección sin que nos cueste nada. Y amigo, mi padre me decía, el que algo quiere, algo le cuesta. ¿Queremos la resurrección? Pues lógicamente hemos de pasar por la cruz. ¿Queremos lo del Tabor? Pues necesitamos pasar por la cruz. Por eso Elías, por eso el gran profeta Elías, por eso Moisés aparece hablando con Jesús de ese momento
crucial en la historia de la humanidad, que es la muerte y resurrección de Jesús. Es el camino que nosotros también hemos de recorrer y que el Señor nos va a ir recordando, sobre todo en el tiempo de Cuaresma, que Dios mediante comenzaremos el próximo miércoles. Pues vayamos subiendo al monte Tabor para que lleguemos a la transfiguración de la resurrección, pero que pasemos primero por el camino del Calvario. Para ello necesitamos la fe, confiar en el Señor, tener intimidad con Él y vivir como Jesucristo. Buen día a todos.